Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. 8:02, 7:02 en las Islas Canarias. Vamos con las noticias de las 8 con la ayuda de doña Carmen Carbonell. Actualizamos la información a esta hora de la mañana hablándoles de la campaña electoral en Extremadura. El Partido Popular quiere plantar cara a Vox y descarta ceder en Extremadura. Los presidentes autonómicos del PP se conjuran contra lo que llaman las presiones de Vox y advierten que si hay que repetir elecciones, se repetirán. El mensaje lanzado durante el Día de la Constitución refleja la hostilidad del PP ante las exigencias de Santiago Abascal, entre las que se encuentra un debate en el que participe María Guardiola. Y eso que ha dicho hoy mismo la señora Guardiola, yo no tengo miedo a nada, pues sí, a Óscar Fernández le tiene miedo, porque no quiere debatir con Óscar. Aún está a tiempo de rectificar, aún está a tiempo de tener un mínimo de valentía, y no solo de valentía, de respeto a los votantes de Vox y de ir a debatir, bueno, y de paso a sus propios votantes, porque no ir a debatir a televisión con el resto de partidos es una falta de respeto también a sus propios votantes. Así que me dirijo a los votantes de la señora Guardiola. Si quieren apoyar a alguien con valor, con convicciones y que defiende el sentido común, que le voten a este señor y no a la señora. Por su parte, los varones populares coinciden en que cada cesión es una equivocación y que busca Vox irá por el Partido Popular. Extremadura será clave para medir la fuerza del partido de Santiago Abascal, mientras que Aragón sopesa también un adelanto electoral. El PP confía en que este ciclo electoral refuerce su posición y acelere la caída del PSOE. Bueno, pues lo he comentado en el bloque de noticias de las 7. Hay gente que parece que es que las discusiones les ponen de los nervios. A mí me encantan. Yo quiero que PP y Vox se peleen. Pero vamos, se peleen a cara de perro. ¿Han visto ustedes alguna vez, han seguido ustedes alguna vez una campaña de las primarias en Estados Unidos? Las primarias del Partido Republicano, del Partido Demócrata. Bueno, en las primarias de cualquiera de los dos principales partidos americanos hacen de todo, incluso recurren al juego más sucio, sacando escándalos reales o supuestos de corrupción contra su adversario. Le ponen a parir en los discursos. Y luego, una vez acabadas las primarias y una vez que ha ganado uno, va el otro y le coge al perdedor y le pone de vicepresidente, y ahí van los dos tan contentos a la elección presidencial contra el otro partido. No pasa nada por pelearse. Es más, el PP y el PSOE y Vox son dos partidos claramente distintos, que defienden cosas claramente distintas. ¿A quién se parece ideológicamente el PP? Bueno, pues el PP es como el PSOE, pero más aseado. El PP es como el PSOE, pero sin una red de corruptos puteros en la cima. Defienden lo mismo: Agenda 2030, leyes de género, leyes trans, un Estado autonómico cada vez más descentralizado, integración cada vez mayor en Europa. Defienden más o menos lo mismo el PP y el PSOE, y si no, pues párense ustedes 3 minutos a pensar a ver qué defienden que sea distinto. Con lo cual al final solo puede quedar uno: o queda el PSOE o queda el PP. Porque el nicho de los que no están de acuerdo con esas cosas, Agenda 2030, inmigración descontrolada, tema climático, leyes de género, etcétera, etcétera, pues está ocupado por Vox. Con lo cual, en el otro lado, podrá quedar el PSOE o podrá quedar el PP. Los dos no. Uno de ellos perecerá. Por tanto, el PP tiene que jugar fuerte para ser él el que quede. Y en este caso concreto, en Extremadura, pues se lo ponen a huevo. El PSOE va a pegarse un batacazo brutal, con lo cual el PP quedará dueño de ese campo. Y para que ese batacazo del PSOE sea más brutal y quedar más dueño, pues el PP tiene que diferenciarse lo más que pueda de Vox en la campaña. Y Vox, por supuesto, lo que tiene que hacer es mantenerse en su línea ideológica y atizarle al PP por no estar de acuerdo con esa línea ideológica, y luego ya pues que sean los ciudadanos los que den más votos a unos o a otros. Y pasadas las elecciones, pues ya veremos a ver qué es lo que pasa. Por mucho que se hayan tirado los trastos a la cabeza antes de las elecciones, pues al final los números mandan. Y entonces, pues si hay necesidad de que pacten, pues ya pactarán.
Y si no hay necesidad de que pacten porque alguien saca mayoría absoluta, pues ya está, pues no pactarán y no pasa nada. Yo creo que tenemos que empezar a valorar las disputas ideológicas. Las disputas que son en plan, pues es que los de Vox son unos machistas. Pues es que, hombre, no, eso sobra. Aticen ustedes, si quieren, señores del PP, a los de Vox, porque no están de acuerdo con, yo qué sé, con la Agenda 2030. Es que estos están en desacuerdo con la Agenda 2030. Y no puede ser porque la Agenda 2030 es buena por esto. Y discutan con fundamento y con argumentos. Pero discutan, por favor, atícense. De esa manera, el PSOE caerá lo más posible. Bueno, hay un señor que hasta el momento pues ha logrado irse de rositas en las investigaciones de corrupción que afectan al Partido Socialista, y ha logrado irse de rositas de una manera un tanto sorprendente, porque tiene un papel un tanto raro, y me refiero a Óscar Puente. Óscar Puente es el que sustituyó a Ábalos en el Ministerio de Transportes. Y Óscar Puente hizo algo pues un poco extraño, que fue aquello de fingir, cuando fingieron echar a Ábalos, que luego hemos visto que seguían coordinando su actividad parlamentaria hasta hace 3 minutos, pero cuando fingieron echar a Ábalos, entonces Óscar Puente fingió hacer una auditoría para demostrar que todo era correcto en las adjudicaciones. Uy, pues resulta que no todo era correcto, ¿verdad, don Óscar? Resulta que había pufos a expuertas en las adjudicaciones. Por tanto, ¿cómo es posible que en la auditoría a usted le saliera que no había delitos? Qué rarito. ¿Quería usted taparlos, don Óscar, fingiendo hacer una auditoría? No sé, aquel episodio fue un poco raro, reconózcamelo. Pero es que ahora la UCO apunta ya a algunas cosas donde Óscar Puente es quien tomó las decisiones. Por ejemplo, 40 millones de subvención a esas obras de los túneles de Velate. Escuchen. Les hablamos ahora del caso de corrupción del entorno del PSOE, porque la UCO menciona por primera vez en su investigación sobre Santos Cerdán la ayuda de 40 millones de euros concedida por el actual ministro de Transportes, Óscar Puente, para las obras de los túneles de Velate y Almandoz en Navarra. Concretamente se refiere a la subvención de 40 millones de euros que el actual ministro de Transportes concedió a las obras en el mes de octubre de 2024, una construcción adjudicada a la UTE de Acciona con la empresa del exsecretario de Organización del PSOE, a Servinavar. La UCO sugiere al Supremo incorporar esta obra a la causa especial por las posibles irregularidades. Además, el ministerio de Óscar Puente adjudicó contratos millonarios con fondos europeos a compañías señaladas por la trama de corrupción y realizó una adjudicación directa a Advi, la empresa que contrató a Koldo García. Por su parte, Óscar Puente insiste en que la ley solo impide contratar a empresas condenadas, no solo cuando están investigadas. Hombre, sí, la ley no impide contratar a empresas investigadas, pero claro, cuando está investigándose una empresa por corrupción y usted le hace concesiones, pues como que suena un poco mal, ¿verdad? Porque claro, lo que nos preguntamos es, ¿forma usted parte también, don Óscar Puente, de la trama corrupta? ¿Ha favorecido usted también a la trama corrupta? Cuando le da 40 millones de subvención a la obra de los túneles de Velate, lo hace porque para usted los túneles de Velate son importantes, lo hace porque se lo pide alguien de Navarra, lo hace porque usted también está untado. No lo creo, ¿no? Pero es que, en fin, si uno le hace concesiones o le da de regalos a empresas que están bajo sospecha, pues no tenemos más remedio que preguntarnos, porque esa es la labor de los periodistas, si usted también forma parte de la misma trama. Lo de los túneles de Velate, pues cada vez está más claro que
fue un mangoneo de 3 pares de narices, donde por supuesto estaba Acciona, donde por supuesto estaba Servinavar, y donde el gobierno navarro pues maniobró todo lo maniobrable para que al final se llevara la licitación esta unión temporal de empresas entre Acciona, una de las constructoras preferidas de Sánchez, y esa empresa propiedad del que fuera secretario de organización del Partido Socialista. Y va usted y le da 40 millones de euros de subvención. Vaya, hombre. Seguro que no era porque usted haya puesto también el cazo. Seguro que no era porque a usted le ordenaran dar esa subvención porque es que era estratégica para el PSOE nacional o para el PSOE de Navarra o para ambos. Bueno, pues habrá que investigar cuál es el papel de Puente, simplemente para descartar las malintencionadas sospechas que alguno pueda arrojar sobre su impecable gestión. Yo con don Óscar Puente confieso que tengo un problema que reconozco que no es muy científico, pero es que cuando veo a alguien subido al palito, subido a la estatua, subido al pedestal de la superioridad moral, piafando contra todo el mundo, no puedo evitar sospechar que hay corrupción detrás. Por una sencilla razón, porque todos los corruptos, o casi todos los corruptos, recurren a ese tipo de estrategia. Cuanto más corruptos son, más tienen que acallar cualquier intento de crítica, cualquier intento de investigación, cualquier intento de reproche. Y para callarlo, más tienen que subirse al pedestal de la falsa superioridad moral y revestirse de cruzados del progresismo y del bien de la humanidad. Y es que veo a Óscar Puente tan desaforado en las redes, desde siempre. Veo a Óscar Puente tan subido al pedestal de la falsa superioridad moral con respecto al resto del mundo, que no puedo evitar sospechar que es que también, como tantos otros corruptos, está tapando alguna corrupción. Y perdóneme, don Óscar, si me equivoco, pero es que se comporta usted pues con la misma falsa superioridad moral que se puede comportar, pues, o que se podía comportar, pues, un Cerdán o un Ábalos. Yo soy feminista porque soy socialista y tal. Con lo cual, pues no da muy buenas sensaciones. ¿Qué quiere que le diga? Pero reconozco que no es algo científico, es más cuestión de sensaciones. Bueno, y está todo estallando. El panorama político español ya es un carajal de costa a costa. A Sánchez le está estallando el partido en la cara, tanto que se ha visto obligado a sacrificar pieza este fin de semana, sorprendentemente. Pero es que en Cataluña el fenómeno de la inmigración les ha pillado a todos con las bragas bajadas, incluida Esquerra Republicana de Cataluña, que ahora se apunta al discurso contra la inmigración. Esto es la leche, escuchen. El presidente de Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, asegura que una Cataluña de 10 millones de habitantes ahora es imposible, en alusión clara al crecimiento de la inmigración que considera descontrolada. En una entrevista en La Vanguardia, advierte que no pueden garantizar condiciones de vida adecuadas en vivienda, transporte, agua o energía para tantos inmigrantes, por lo que opta por endurecer el discurso anti-inmigración al estilo de Alianza Catalana. Oriol Junqueras reclama inversiones en infraestructuras y un nuevo modelo de financiación en el que insiste de nuevo antes de plantear un aumento poblacional. Por tanto, Oriol Junqueras vincula el debate migratorio a la sostenibilidad de los servicios públicos y rechaza que Alianza Catalana crezca por la inmigración. Dice que se alimenta de la pérdida de esperanza. Según el líder independentista catalán, el reto no es frenar la llegada de población, sino garantizar recursos y cohesión social para evitar que el malestar derive en discursos xenófobos. Bueno. Estamos en diciembre de 2025. Se cumplen ahora 7 años de la entrada de Vox en el panorama político. ¿Se dan ustedes cuenta de lo que ha cambiado el panorama político en estos 7 años? Cuando Vox entró,
salió el jeta ese llamado Pablo Iglesias a decir lo de alerta antifascista porque Vox había entrado en el Parlamento andaluz. Cuando Vox empezó a lanzar sus primeros mensajes, pues de sentido común, oiga, ¿por qué un MENA nos cuesta 4.000 euros al mes y mi abuela solo tiene 700 euros de pensión? Cuando Vox empezó a lanzar ese tipo de mensajes, se le echaron encima. ¡Ah, xenofobia! ¡Esto es increíble! Se le echaron encima a todos, ¿eh? Desde los separatistas a los no separatistas, desde Podemos al PP, pasando por el PSOE, Sumar, Izquierda Unida, todos. Bueno, pues ahora todos están diciendo lo mismo que decía Vox hace 7 años. Que la inmigración, pues oiga, está muy bien, a nadie le importa la inmigración en sí misma, a nadie le molesta en sí misma la inmigración. Si alguien viene aquí a trabajar y a contribuir y a tal, pues bienvenido sea. Ahora, la inmigración en avalancha, descontrolada, la inmigración ilegal, la inmigración que nos llena las calles de violencia, la inmigración sin que al mismo tiempo haya una inversión en servicios públicos que garantice que no se pierda calidad de atención sanitaria, no se pierda calidad de atención educativa, sin que haya una política de vivienda que garantice que no suban los precios desaforadamente por el aumento de demanda. La inmigración sin todo eso, es decir, si se hace de manera descontrolada, pues lejos de ser una bendición, es una catástrofe, y es lo que estamos experimentando. Eso es lo que venía a decir Vox desde el principio, y ahora todos pues dicen lo mismo. Hasta Esquerra Republicana de Cataluña, que primero decía que Vox eran fascistas por decir esas cosas, luego cuando salen los de Alianza Catalana son fascistas, luego cuando los de Junts empiezan a verle las orejas al lobo y empiezan a hacerse eco de algunas cosas que dicen los de Alianza Catalana, los de Junts son fascistas, y ahora el propio Junqueras se hace eco, compra los argumentos que ya en su día dieron Vox, y luego muchos años después Alianza Catalana, luego asumió algunos Junts, etcétera, y ahora ERC se apunta al carro. Junqueras, eres un fascista, tío. Mira que decir que hay que restringir la inmigración, mira que decir que hay que poner controles, mira que decir que la inmigración descontrolada causa problemas. Menudo fascistón estás hecho, ¿eh? Mal, Oriol. ¿Qué está pasando? Pues que no es solo que se les estén yendo votantes a expuertas hacia Alianza Catalana, tanto a los de Junts como a los de ERC, sino que se les están también yendo cargos. Concejales y alcaldes de pueblos pequeños, de Junts y de ERC, se están pasando a Alianza Catalana. Y cada vez huele más que ERC y Junts están condenados a la desaparición, porque se los va a comer Alianza Catalana, y lo que no sea lo que no se vaya hacia Alianza Catalana pues terminará refugiado en algún partidillo de izquierda menos independentista y más izquierda radical. Así que nada, pues igual que Rufián está ya buscándose los garbanzos por Madrid a ver si el PSOE le coloca en algún sitio, pues Junqueras está intentando a ver cómo hace una redefinición de ERC para que no se la lleve la riada, pero yo creo que ya es absolutamente tarde. Y yo, ¿por qué quieren que les diga? Que me alegro. Me parece muy bien que partidos de delincuentes como ERC y Junts desaparezcan, aunque sea absorbidos por un partido que es no menos separatista que ellos. Bueno, y mientras tanto, aquí haciendo Marca España, campaña en medios de comunicación ingleses, campaña publicitaria contra la Agencia Tributaria Española. Escuchen. Un anuncio a toda página publicado este fin de semana en el Financial Times y financiado por el despacho del abogado Robert Amsterdam saca las vergüenzas del funcionamiento de la Agencia Tributaria Española. El texto explica cómo el sistema fiscal de nuestro país opera con una lógica perversa al establecer bonificaciones económicas para los inspectores de Hacienda en función del dinero que logran recaudar. Y además explica que de esta manera presiona a los inspectores fiscales incluso cuando los tribunales terminan anulando sus decisiones por injustas.
El anuncio explica este esquema, que califica como casi inexistente en otras economías avanzadas, que fomenta la agresividad recaudatoria por encima de la precisión y de la justicia. De hecho, son muchos los fallos de la agencia tributaria que generan conflictos de interés y procedimientos precipitados que afectan de forma directa a familias, autónomos y empresas. El anuncio remata su mensaje destacando que más de la mitad de los recursos se ganan finalmente contra Hacienda, una cifra que evidencia la magnitud del sistema, que no solo se equivoca, sino que penaliza a quien intenta defenderse. El resultado, concluyen, es un modelo donde la administración siempre gana y el ciudadano siempre pierde. Pues esto es un bufete inglés que ha emprendido una campaña contra la Hacienda española y tiene mucha razón. Bueno, tiene razón en parte, porque dice que hay derecho a que se incentive a los inspectores de Hacienda según lo que recauden. No, eso en principio no está mal. Es decir, que a un inspector le pongan un plus si recauda más, pues oiga, eso no me parece mal en sí. El problema es que si resulta que el inspector pone una demanda contra un contribuyente y al final los tribunales le dan la razón al contribuyente, el inspector se queda de todas formas con el plus. Eso es lo que está mal y lo que también denuncia este bufete de abogados inglés en la campaña en medios. Están internacionalizando el conflicto. Pero hay otras cosas que funcionan mal en la inspección de Hacienda. Por ejemplo, en estos momentos, ¿qué categorías son protegidas dentro de la administración tributaria? Es decir, ¿qué subgrupos de personas no pueden investigar los inspectores? Porque hay subgrupos de personas que están excluidos de la mirada inquisitiva de los inspectores de Hacienda normales. Hay ficheros de estas personas no se tocan. A mí me gustaría saber quiénes componen esos ficheros. Y digo que hay ficheros, que existen esos ficheros porque eso me lo ha dicho a mí un inspector de Hacienda. Y como me lo dice, lo digo. Tenemos vetada a toda una lista de personas. Esto me lo dijo ahora unos años. Supongo que seguirá siendo así, ¿o no? Me gustaría saberlo y me gustaría que fuera público ese listado. ¿Qué personas no pueden investigar los inspectores de Hacienda de a pie? ¿Qué personas son VIP? Esa sería también una cosa interesante.